NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es miércoles, mitad de semana, estamos a 24, un día histórico en la República Dominicana porque fue el comienzo de la revolución de 1965, o sea que estamos hablando de 54 años, se cumplen hoy del inicio de la Revolución Constitucionalista de 1965 que buscaba la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch. Hay un himno famoso que se llama, que todo el mundo lo conoce como "A luchar, soldado valiente", que fue el himno de la Revolución de 1965. Recordamos que fue para tratar de reponer el gobierno constitucional derrocado en el año 1963 del profesor Juan Bosch. Y luego de la revuelta, luego viene la guerra civil. Recordemos que una guerra civil es un enfrentamiento entre dos bandos internos. Dentro de un país, cuando hay dos bandos, es una guerra civil. Y ya a partir del 28 de abril, que se produce la segunda invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana en el siglo XX, entonces venimos ya con una guerra patria. Se pasa de una guerra civil, dos bandos internos enfrentados, y luego viene el enfrentamiento de los nacionales contra un invasor, entonces una guerra patria. Eso fue a partir del 28 de abril cuando se produjo el desembarco abusivo, criminal y atropellante de los Estados Unidos contra nuestro país. Las nuevas generaciones deben tener presente el valor de esa gesta. Vamos a oír un poquito el himno de la revolución. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo la felicidad. Como hermanos de Duarte luchemos, bella mella en el grito encarnó. Geopolítica está todo el tiempo del lado de la República Dominicana, el lado de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Por eso también estamos férreamente del lado de Venezuela. Ningún invasor tiene derecho, cuando ingresa a un territorio ajeno, no tiene derecho a salir de ahí. Los invasores tienen derecho a salir en bolsas de cadáveres. En cualquier lugar a donde vayan los invasores, tienen que recibir todo el peso de los fusiles. Lamentablemente, usted invadió un país ajeno, tiene que salir
de ahí para el cementerio. El día de hoy vamos a hablar con el licenciado Amadeo Peralta, que es un abogado muy aguerrido, muy combativo y muy entregado a las causas que defiende, los casos que defiende. Por ejemplo, Amadeo eventualmente no era un abogado muy conocido, no era tan mediático antes, pero cuando le cae en su poder el caso del fraude, de la quiebra del Banco Peravia, pues Amadeo se da a conocer al gran público. Ahí lo vemos, muy peleador, defendiendo a los defraudados en ese fraude llevado a cabo básicamente por extranjeros. Fueron arrastrados unos dominicanos, obviamente eran parte de la dirección del banco, pero básicamente los extranjeros fueron los culpables de esa defraudación. Entonces a Amadeo le ha tocado llevar puede ser la parte menos engorrosa, porque está del lado de lo que tiene la razón. Buen día, Amadeo. Un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el que se encuentra en sus casas y al que nos estará viendo a través de las redes en todo el mundo. Así es. Gracias por venir, Amadeo. Debo decir que tenía varias semanas tratando que Amadeo viniera, pero que es demasiado ocupado. Oye, Nelson, estoy en Higüey hoy. Mañana estoy en tal sitio. Tiene muchos casos, Amadeo. Ciertamente, como amigo, ya no podía seguir evadiendo la invitación, a pesar de que era evadida, pero era por las responsabilidades. O sea, esta semana, por ejemplo, yo tengo audiencia todos los días, menos hoy. Pero no es que no tenga mucho que hacer. Sí. De hecho, he sacrificado algunas cosas para venir a cumplir con el compromiso que hice. Gracias. Pero seguimos adelante. Gracias. A los abogados que han estado aquí en estos días, siempre les comienzo preguntándole por la nueva Suprema. Fue una designación que en cierta forma ha tenido el beneplácito de la comunidad jurídica de la República Dominicana, por el hecho de que la mayoría de los que fueron designados, los que fueron ratificados ya estaban ahí en la Suprema, que fue el caso de 2. Los designados ya venían, ya ustedes lo conocen porque han estado litigando, vienen de las cortes de apelaciones de varias jurisdicciones. Y el presidente de la Suprema había estado ya como director de la Escuela de la Judicatura. Sí. De modo que de alguna manera también estaba vinculado a la Suprema. Sistema. Sí, al sistema. Yo entonces siempre le pregunto, ¿cómo valoran los abogados esta nueva Suprema Corte? Bueno, esa nueva designación que se acaba de hacer, solamente la vemos esperanzadora. Esperemos que el resultado del tiempo le ofrezca la respuesta oportuna. Ciertamente la sociedad dominicana quería y necesitaba un cambio drástico en toda la Suprema Corte de Justicia, pero más que todo en su accional. La Suprema Corte de Justicia había venido quedando ciertamente rezagada en algunos aspectos. Esperemos que con esta inyección de juventud algunas cosas se cambien y se modifiquen. Pero esa composición, te puedo decir que en un 98% yo la considero buena, el pueblo dominicano también la considera válida y esperemos el resultado. Cada quien sobre la marcha dirá cómo es o cómo se achicharra con su accional y a la vez que se le presenten 2 o 3 casos de connotación complicada. Sobre todo si son de connotación política, que son los más complicados, por los intereses que se mueven. Un caso jurídico, netamente jurídico, puede tener repercusión
en el ámbito nacional, pero generalmente eso atrae más la atención de las partes involucradas. Ahora, cuando hay un tema de componente político, ahí es verdad que hay que chequear entonces cuál va a ser la conducta de la Suprema. Exacto, pero al final de cuentas nosotros vivimos en un país pequeño. Hasta el accionar diario de cada miembro de la Suprema Corte de Justicia, los abogados lo van evaluando y se van dando cuenta. Y nada de eso tiene que ver con que a una gente le fallen a favor o le fallen en contrario, sino la línea que elija de criterio o cómo maneje algunos casos puntuales. Aparte de que los casos políticos son los que son el examen que te queman o te pasan. Sí. Sobre todo frente a la sociedad. A veces no, casi siempre yo me he colocado dentro del sentir del pueblo y lo que aspiro y lo que quiero es cosas que mejoren en la sociedad, situaciones que cambien. República Dominicana todavía en materia de derecho, en materia hasta de jurisprudencia, nosotros seguimos atrasados. Nosotros seguimos siendo aún un país bananero. El Poder Judicial necesita inclusive la mano del gobierno, la inyección de recursos, hasta para mejorar su calidad, en materia hasta de salud, de reivindicaciones sociales, hasta para los empleados y los jueces. O sea, hay un problema ahí. Entonces, la independencia de la justicia está, bueno, los tres poderes del Estado. Pero eso es relativo. Desde el punto en que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que disponer de los recursos para el Poder Judicial. ¿Eso no mediatiza la independencia? Totalmente, totalmente. Inmediatamente el Poder Ejecutivo te da un menor presupuesto, te está atando las manos. Con que se tarde hasta para hacer los desembolsos te ata las manos. Y yo te puedo mencionar realidades que todo el mundo las ve y otras que no se ven. Inmediatamente se logra hacer, por ejemplo, un nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia con algunas fallas, pero el simple hecho de que ni los jueces ni los empleados tengan un parqueo, de una u otra manera le complica el accionar diario a esos funcionarios, a esos empleados. En algo que parece sencillo. Exacto. Tienen que parquearse en la calle, donde pueda, donde se pueda. Eso por ponerte un ejemplo. La falta a veces hasta de un comedor adecuado. Eso incide en el desenvolvimiento de esos funcionarios. Tú tienes ahí el ejemplo del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, cuyas condiciones son muy precarias para el desenvolvimiento de la justicia. Y inmediatamente el Poder Ejecutivo no los ayude, no le dé un presupuesto mayor, le va a seguir complicando el accionar. Tú tienes ahí, por ejemplo, la Inspectoría del Poder Judicial, que ha hecho un trabajo excelente en materia de investigación en el ámbito disciplinario y moral de todos los funcionarios y empleados judiciales. Pero eso es un departamento que si tú no lo ayudas con logística, con vehículos, con computadoras, con personal adecuado, no va a poder hacer el trabajo. No puede impresionar a nadie. No va a impresionar a nadie. Y aquí no solamente hay 32 provincias, sino que aquí hay juzgados de paz en los 105 o 108 municipios que hay. Sí. Entonces no hay capacidad si el presupuesto que el Poder Ejecutivo le dé no le alcanza para esos renglones. O sea, tenemos 32, por decir, 32 palacios de justicia, con qué sé yo cuánto personal. Pero entonces en todos los municipios hay un local con un juzgado de paz. En los barrios hay muchísimos juzgados de paz. Tendríamos, ¿cuántos jueces? 2.000 jueces a nivel nacional, para hacer un número, y 10 inspectores. El presupuesto de la justicia, mira, aunque sea por 2 periodos consecutivos, debe ser aumentado.
Por poner un ejemplo, pero ojalá que lo aumenten consecutivamente, los abogados conocen el Palacio de Justicia de San Cristóbal. Eso tiene ese nombre, Palacio de Justicia de San Cristóbal, pero ¿dónde te vas a parar? ¿Dónde te vas a parquear? ¿Dónde hay un baño adecuado, aunque sea para una persona ir a orinar? ¿Dónde hay un comedor para esos empleados? Y mira, está al lado de Santo Domingo, sí, la provincia de San Cristóbal. Un barrio grande. Exacto. El mismo Palacio de Justicia de muchísimas demarcaciones. Por ejemplo, en Santiago hay un buen Palacio de Justicia, en Puerto Plata hay otro. Pero hay varias provincias que no es así. Y eso necesita ser mejorado. Aquí los jueces necesitan que se le haga un complejo habitacional, que la mayoría de jueces, por ejemplo, que están en las provincias más pobladas, que se le tenga en cuenta para los planes del INVI, del Instituto Nacional de la Vivienda. Sí. Con todo eso tú los ayudas y le mejoras sus condiciones de vida, que le faciliten exoneraciones, que tengan un buen seguro para él y su familia. Claro. Pero yo te digo en carne propia, hay jueces pasando trabajo, como los hay Ministerio Público, cuyo sueldo mensual no es que alcanza del todo para vivir adecuadamente. Y así nosotros seguiremos teniendo una justicia muy coja y muy permeable. Precaria. Precaria. En esas condiciones es muy difícil. Por ejemplo, yo que estoy en el ejercicio activo diario, si yo me salgo un poco del Poder Judicial y me voy al área de la Procuraduría, de las Fiscalías, tú visitas, por ejemplo, la Fiscalía de los Girasoles aquí en Santo Domingo y eso es una vergüenza para el país. Una vergüenza en el sentido, está enclavada en un barrio populoso, pero las condiciones que hay ahí no son para impartir justicia. Y cuando, ¿en qué lugares de la provincia de Santo Domingo que hay un furgón? ¿Dónde es? Bueno, Santo Domingo Este creo que hay un furgón. Pero en pleno Palacio de Justicia de Santo Domingo Este hay un furgón, o sea, en el patio, porque no hay una sala de audiencia para conocer medidas de coerción. Entonces, cuando tú te haces la idea del furgón, tú como abogado estás encima o pegadito del preso que ha cometido un delito grave de cualquier índole y estás encima de los abogados, de las víctimas. En ese furgón se arma un problema y ahí no se sabe quién va a poder salir por la puerta que hay. ¿La única puerta que hay? La única puerta que hay. Pero lo mismo sucede en el Distrito Nacional con los juzgados de instrucción. Recientemente la Suprema Corte de Justicia logró mejorar la planta física de unos juzgados de instrucción que son pequeñitos. Tan pequeñitos, te digo, que yo llego a una audiencia, te voy a poner un ejemplo de una vez, el primer juzgado de la instrucción, tú llegabas y en un momento dado solamente cabían 5 o 6 personas, pero esas 5 personas incluían el fiscal del caso, los abogados representantes de las víctimas, el imputado y su abogado, o sea, estábamos todos aglomerados y el juez de la instrucción al frente. Lo mismo sucedía en el segundo juzgado de la instrucción, lo mismo en el tercero. Ahora mismo fue remodelado, fue un poquito ampliado, pintado y se le cambió la cara, pero aún las condiciones no son las que debe llevar ni las que se esperan. Es más, yo me voy inclusive más lejos. El propio Palacio de Justicia de Ciudad Nueva necesita ya el auxilio del gobierno. Ese Palacio de Justicia, ojalá que un día no muy lejano logren sacarlo inclusive hasta de esa jurisdicción, porque el centro de la capital, por ejemplo, ya no es bajar a Ciudad Nueva. El centro de la ciudad posiblemente esté ubicado subiendo la Churchill, subiendo a algún sitio de la Abraham Lincoln, me atrevería a decir la López de Vega. No, la Ciudad Nueva es la periferia. Es la periferia. Pero entonces, sumado a eso, ¿dónde está el parqueo?
Entonces, un abogado, por ejemplo, que le toca una audiencia, como son todas obligatorias a las 9 de la mañana, tiene que hacer un sacrificio un poco complicado para tratar de llegar al Palacio de Justicia a las 8 de la mañana para ver dónde encuentra un parqueo a 1, a 2, a 3 esquinas, para dejar el carro solo por allá. Ojalá que lo encuentre cuando vuelva. Entonces, caminar varias esquinas para llegar al Palacio de Justicia. Y venir por ahí, como decimos en el campo, regendiendo entre delincuentes, que a lo mejor tú vas a representar tú eres actor civil, tú vas a representar a los actores civiles de un homicidio, y por ahí anda la familia que tú lograste que le cantaran 20 años ya, mira, ese desgraciado fue el abogado que le hizo que le metieran 20 años fulano. Y tú andas con tu seguridad muy precaria. Porque, o sea, tú estás describiendo cosas que nosotros sabemos por la vivencia propia como periodista y como ciudadano, pero las interioridades las estás planteando. Tú estás planteando situaciones que parecen de un país del quinto mundo. Del quinto mundo. Ni siquiera del tercer mundo. Claro. Yo te voy a seguir poniendo un ejemplo. Yo participé, por ejemplo, defendiendo a la familia de Mateo Aquino Febrillé en el caso Blas Peralta. Sí. Fue un caso que en un momento dado se tornó complicado con ciertas amenazas, ciertos problemas. Y a mí me llamaba la atención cómo las juezas que lo condenaron a 30 años prácticamente andan solas sin escolta porque no hay un policía. O sea, ellas tienen un policía para las 3. Oye. Pero ellas salen de ahí y el policía tiene que salir una a una a llevarla al vehículo y esperar que ellas arranquen. Y después que ellas llegan a la esquina, ellos son ciudadanos ya están expuestas al pájaro mundo. volando. Pájaro volando. Sí. Y llegan a sí mismos solas y se levantan en su casa solas. Y eso no es posible manejando casos tan delicados como todo lo que hay en la justicia dominicana. Entonces, todo eso debe ser mejorado por esta nueva Suprema Corte de Justicia y ojalá que lo escuche y lo haga. Ojalá que por las vinculaciones que, no que se atribuye, sino que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el nuevo presidente con el presidente de la República, que es una relación de amistad, además de política, una relación de amistad de mucho tiempo. Ojalá que el presidente de la República diga el próximo presupuesto, por lo menos para ayudar a que un amigo mío haga bien una gestión en la Suprema Corte de Justicia, que se transfiere esa gestión buena en toda la sociedad. Le voy a duplicar el presupuesto. El presupuesto, ojalá. Sería una bendición para todos los dominicanos, para todos los justiciables y para todos, porque la justicia es como dicen, la justicia es transversal a todo. Pero tú tienes también la segunda provincia en importancia en República Dominicana, es la provincia de Santo Domingo. Pero déjala ahí. La provincia de Santo Domingo es lo más importante, porque vamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa y venimos a seguir conversando este interesante diálogo con el doctor Amadeo Peralta. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica conversando con el doctor Amadeo Peralta. Antes de la pausa él decía, la provincia de Santo Domingo conecta ahí, Amadeo. En la provincia de Santo Domingo los abogados ahora recientemente vieron un poco de respiro. Por ejemplo, en materia de la fiscalía de la provincia, con el magistrado Milcía de Guzmán, se mejoraron sustancialmente las condiciones de la Fiscalía de Gapre. Es un edificio que es alquilado, ni siquiera es del Poder Judicial ni de la Procuraduría. Pero ahí te sorprendía cuando tú ibas a conocer una vista de cualquier índole a la Fiscalía, eso parecía una gallera. Los fiscales estaban
sentados, unos al lado de otros, en escritorios. Entonces tú estabas conociendo un caso, pero al lado, pegadito de ti, estaba el otro fiscal con el otro grupo de personas, y el otro grupo, y el otro grupo, y el otro grupo. O sea, era como una torre de Babel, ahí no se entendía nada. Ahí no se entendía nada. Y en el medio del salón, entonces, un grupete de gente sentado esperando su turno. La bulla, ahí no había condiciones. ¿Y qué justicia puede ser así? Imposible. Y vuelvo y te digo, sufrió un alivio porque se mejoraron algunas condiciones, se habilitó el edificio, se habilitaron varias plantas y mejoró bastante, pero el fondo sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo precario el mismo. todo esto. La propia oficina del fiscal de la provincia, que funciona en el Palacio de Justicia, yo te puedo decir, no es una oficina adecuada al nivel de un funcionario de esa categoría. He ido varias veces y no lo es. De igual modo, inclusive te mencionaba también algunos casos que estamos pasando en la jurisdicción de Higüey. Imagínate que a mí me citan, yo estoy llevando un caso de un crimen contra un extranjero allá, y me citan para una audiencia el jueves, un jueves. Y cuando yo ando con una abogada que viene de Puerto Plata, viene el día antes, amanece en la capital y nos vamos juntos a las 6 de la mañana para Higüey. Cuando tú llegas a la jurisdicción de Higüey, te dicen los empleados en la sala, no sabemos todavía si tenemos sala hoy y si el juez viene. Siéntense por ahí, nosotros le avisamos un rato. Al rato, la respuesta fue que no hay sala para conocer la audiencia y el juez tampoco vino. Una persona que viene de 500 kilómetros, eso es un abuso. Eso es un abuso. Pero esa audiencia la reenvían para el próximo jueves. El próximo jueves la misma operación. Cuando llegamos allá, nos dice el empleado, posiblemente nos van a prestar la sala de trabajo, pero no estamos seguros. Vamos ahora a confirmar si el juez va a venir. Pero cuando se logra cerca de la 1 de la tarde tener una sala prestada y que el juez va a conocer la audiencia por una causa prácticamente simple se reenvía. Lógicamente yo tengo que decirle al juez, magistrada, mire, nosotros venimos de Puerto Plata, hemos venido ya 2 veces y andamos buscando justicia, nosotros no queremos venir a someternos a este relajo. Pero todo eso es parte del sistema, de las precariedades, de la falta de sala, de la falta de empleados judiciales, de la falta de hasta de parqueo. Y ella lo más que puede hacer es excusarse con ustedes. Porque eso no está en sus manos. No está en su mano, es el sistema. Es un sistema que está jodido. Está jodido y no la ayuda. Al igual que eso ha sucedido en todas las jurisdicciones en el país. Ojalá que esta nueva Suprema Corte de Justicia profundice. Ojalá que ponga el oído en el sentir de los abogados, del pueblo y de la clase jurídica. Y que baje, como dicen. Nosotros vimos con buenos ojos el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se estrenó el viernes antepasado visitando el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 7:30 de la mañana. Cuando él llegó allá, lógicamente, como es el sistema nuestro, esa es la hora de entrada de los empleados judiciales. Sí. Pero algunos habían llegado, algunos no. El presidente de la Suprema Corte de Justicia comenzó a preguntar, ¿y fulano? ¿Y el empleado fulano? Él está desayunando. Él dice, pero yo vengo a mi casa, yo vengo desayunado de mi casa. Yo no vengo al trabajo para después salir a desayunar. ¿Y fulano? Que él va a venir un poco más tarde, pero tiene un permiso. No, él llamó. Entonces, él mismo percibió cómo opera este sistema. Y él fue preguntando por personas que conoce. Personas que conoce. Pero Juan de los Palotes, él no sabe que no llegó ese día. Exacto. Y a medida que va entrando a una sala, y la secretaria, y el magistrado, y tal, no ha llegado, pero ya son las 8. Ese es el pan nuestro de cada día. Claro, eso es una situación muy, muy precaria y muy difícil de corregir, a menos que, como tú dices, haya mucha voluntad y también muchos recursos. Y no sé, eso es difícil, juntar esos 2 elementos. Eso es difícil. De hecho, este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, para
para manejarse aún mejor tendrá que esperar el año que viene, cuando ese presupuesto se lo aumenten, porque Sí. ya para esta fecha mucha parte del presupuesto casi está siempre Sí, comprometida. sí, sí. O sea, está, no puede hacer muchas cosas. Te metí ahí en el tema de la Suprema sin la intención de hacer, de lograr que hiciera la radiografía que has hecho. Terrible lo que está, ha descrito de lo que está ocurriendo en nuestro sistema judicial. Entonces hay una justicia que no es justa. O sea, ¿cuál es el fundamento de la justicia? Rapidez, que sea gratis. ¿Y la otra cuál es? En ese orden de ideas, la respuesta que yo te voy a dar es que la justicia sigue siendo lenta, sigue siendo cara, Y precaria. precaria y tediosa. Y un ingrediente adicional, el Código Procesal Penal que aquí se implementó, de una u otra manera beneficia, por ejemplo, demasiado al imputado y se entretiene demasiado en las formas. Fíjate que se entretiene tanto en las formas que una querella a ti te la pueden declarar inadmisible o una acusación simplemente por la forma como tú la presentaste, solamente por la forma, Sí. sin analizar el fondo. Entonces, por eso yo te digo, se entretiene mucho en la forma, en los requisitos, en que tiene que ponerle esto, porque si no le pone esto, no es válida. Pero independientemente de que el imputado haya cometido lo que haya De cometido. que es un asunto real, que no es un invento. Claro, pero no debe entretenerse tanto en la forma, porque todo ese tipo de cosas benefician al imputado. Sí. Entonces, el afectado lo que hace es que todos los días va perdiendo confianza y credibilidad en el sistema. El que le sucede un hecho lo que quiere es que le den atención. Que le den atención. Que no lo lleven a coger, el tipo coger una pistola y arrancar a matar a su adversario. Eso no debe ser. No debe ser. La justicia está para evitar justamente ese tipo de cosas. Yo estoy manejando un caso que es la primera vez que lo voy a decir a nivel público, pero hay unas personas que se estaban dedicando a estafar a miembros del Partido de la Liberación Dominicana, ofreciéndole algunos decretos que al final de cuentas era una estafa. Esas personas creyeron en esos estafadores y le desembolsaron millones de pesos. Oh, vendiendo decretos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ese caso yo lo tengo a nivel de justicia, pero yo tengo 2 años buscando justicia. Entonces, ¿qué me dice uno de los afectados con 6 millones de pesos abajo y el decreto nunca apareció? Me dijo, Amadeo, ya no cobre eso, yo lo voy a cobrar por mi vía. Oh, es lo que yo acabo de decir. Yo no creo en justicia. Lo están llevando a que coja una pistola y mate al tipo. Sí. Eso no está bien. ¿Y por qué tanta dilación y tanto periquito? El sistema, tanta vuelta, cuando hay cambio de fiscales, por ejemplo, vienen fiscales nuevos que no conocían el expediente, que comienzan a dar vuelta. Y el fiscal tiene no solamente que confiar en el abogado, sino que tiene que darle 50 vueltas al proceso, porque el Código Procesal Penal está estructurado de una manera que al imputado tú debes probarle el hecho 5 veces más allá de toda duda razonable. 5. Sí, porque si tú se lo pruebas una vez, le deja abierta una brecha para que él tenga un argumento. Entonces tú tienes que volver a probárselo de 5 maneras para que el juez entienda que sí, que él lo cometió. Y entonces el juez va a pensar y va a razonar que si... que si eso es penal, que si eso es penal, civil. Que si, ¿cómo se llama? Lo que usan ahora, el interés social. Todo eso periquito para no fallar. Y hay investigaciones inclusive que se tornan largas y tediosas. Yo te pongo un ejemplo. El caso, por ejemplo, del Banco Peravia, ese caso estuvo cerca de 1 año y medio en proceso de investigación en la Fiscalía. Pero recientemente nosotros concluimos ya la etapa final del proceso. Nos quedan como 3 audiencias. Pero cuando tú le sacas cuentas, ese proceso tiene 6 años a nivel de la justicia. Sí. Y
no es justo que una persona que haya ido, por ejemplo, a ahorrar en un banco regulado que se encontraba en la Winston Churchill, que se entendía inclusive que era un banco múltiple, aunque no lo era, que sus ahorros tengan 6 años a la deriva, cogiendo lucha, buscando justicia, cuando existen otras maneras más expeditas de resolver esa situación. Vamos a ver, después de la pausa te voy a traer al tema de Peravia, a ver, para que profundicemos sobre esto. Y creo que te han caído otros casos de estafas bancarias también. Yo estoy en 14 casos de fraude bancario. Vamos a hablar de eso ahora. Venimos de inmediato a seguir conversando con el doctor Amadeo Peralta. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos. ¿Cuánto nos quedan? Mucho tiempo para el caso de el Banco Peravia y las estafas bancarias. En este país ha sido muy recurrente eso de estafas bancarias. Hubo un tiempo que no teníamos esos eventos porque se fueron tomando muchas medidas, se endureció la ley, la legislación se endureció, entonces había más supervisión, más rigidez en los órganos encargados, pero de repente, no bancos, pero sí corporaciones de ahorro y crédito. Bancos de ahorro y crédito, corporaciones financieras, corporaciones de crédito, que como se llaman ahora las financieras antes, que viene siendo, al final es lo mismo. Si usted estafó, no importa el nombre, usted estafó. Entonces, dijiste ahorita que tiene 14 casos de estafas bancarias. Yo estoy en 14 casos de fraude diferentes, en diferentes jurisdicciones. Pero te puedo inclusive decir, la ley monetaria y financiera es del año 2002. Esa ley, frente a la realidad que hemos estado viviendo de fraude, se ha quedado obsoleta, ha demostrado que es vulnerable. Las sanciones que contiene la ley no le son inclusive de cuidado o de temeridad a quienes incurren en la violación a la ley, porque fíjate cómo han explotado todos esos fraudes. Sí. Y esos son casos que han salido de manera pública. Hay otros que se han resuelto bajo la mesa. Pero tú tienes ahí el caso de Corporación de Crédito Oriental, es uno de los casos más recientes, donde fíjate cómo por años las personas iban a ahorrar y entraban a la fachada del edificio de Corporación de Crédito Oriental, mas sin embargo ahí le entregaban un certificado financiero de Financiera Oriental o de Oriente Medio, o sea, dos entidades que no existían, que no estaban autorizadas a operar ni a recibir captaciones de recursos, y eso venía por años. Pero eso es descuido de la gente, pues la gente lee, le entrega un documento. Si usted no entiende, llame a Amadeo. Amadeo, explícame en qué negociación que yo estoy metido. O a cualquier abogado, amigo suyo. Claro, lo que pasa es que recuérdate que nosotros todavía vivimos en una mentalidad que las personas no quieren recurrir a un abogado ni siquiera para hacerle la consulta muchas veces. Yo le digo a muchas personas, cuando tú vayas a comprar un vehículo, consulta a un abogado. Cuando tú vayas a comprar una propiedad inmobiliaria, consulta a un abogado. Cuando vayas a hacer un negocio, consulta a un abogado. Porque a mí como abogado me llegan los casos ya mutilados, cojos, para ver de qué manera yo lo puedo enderezar, pero es porque no preguntan. Inclusive le entregan millones de pesos en manos de una persona que lo que hace es que te estafa de manera inmediata. Bueno, a propósito, el caso de, ¿cómo se llama Oriental? Corporación de Crédito Oriental. Yo vi que hay un imputado que le imputan, valga la repetición, haber estafado a personas con más de 1.600 millones de pesos.
Pero ¿y cómo es posible que a una persona en Santo Domingo Este, en un local que dice Amadeo que era una fachada, y le entregan 1.600 millones de pesos? Ciertamente, y si yo te mostrara el perfil de las personas que son ahorrantes, no merecen ningún tipo de dudas. O sea, gente decente, gente honorable, gente mayor de edad, que simplemente confiaron en esa persona. Un bandido. Exactamente, y en el sistema. Y fíjate que le entregaban un documento que no se correspondía con la entidad y ellos confiaron en la persona, recibían sus intereses por un largo tiempo, hasta que a despertar de la realidad le dio trabajo. Porque todavía escuchaban la noticia de que todo fue una estafa, que intervinieron esa entidad y ellos no lo creían. No lo creía. Y cuando yo te digo también que la ley monetaria y financiera ha demostrado ser vulnerable y necesita ser revisada, el caso que mencionábamos ahorita, Banco Peravia, el Banco Peravia, todos los bancos de ahorro y crédito, el artículo 42 de la ley monetaria y financiera le prohíbe realizar captaciones de depósitos en dólares o cualquier moneda extranjera. Sí. Pero el Banco Peravia de manera abierta te entregaba certificado financiero en dólares. Un banco de ahorro y crédito no puede recibir transferencias extranjeras porque no tiene lo que se llama ABA. El ABA. El ABA, que es la ruta, el primer paso que necesita tener, o sea, la primera licencia que debe tener un banco para recibir una transferencia extranjera. Y luego el switch y todas esas cosas. Y en Banco Peravia hacían toda esa vagabundería. Todo eso. Al descuido total de la supervisión. Totalmente. Y de hecho yo represento a varios clientes que al ver que el Banco Peravia funcionaba, como te dije, en la Winston Churchill, es una obligación de las autoridades, inclusive, obligar a ese banco y a los bancos de ahorro y crédito a colocar un letrero grande, visible, que diga Banco de Ahorro y Crédito. Claro. Y no simplemente Banco Peravia. Porque el que no sabe de sistema bancario se confunde y confunde el Banco Peravia con el Banco BHD y con el Banco Popular y con, con los otros bancos. Claro, los bancos múltiples. No lo confunde, sino que los asocia a la operatividad de un banco así, que un banco que hace todas transacciones internacionales, todas las transacciones bancarias que pueden hacer un banco en el mundo, la pueden hacer los bancos múltiples. Exacto. No así un banco de ahorro y crédito. Exacto. Aquí como quiera hay bancos de ahorro y crédito que han hecho un trabajo, o sea, encomiable, loable y no se han prestado a las vagabunderías que se prestó los directivos del Banco Peravia. Pero en el Banco Peravia trajeron una maestría delictiva y se sumó con una local que prácticamente una persona iba y abría un certificado financiero, le daban un certificado falso, le pagaban los intereses por varios meses y cuando tú reclamabas la devolución del certificado, a ti te ponían una querella acusándote de haber falsificado un certificado financiero. Y tú con 50 millones depositados, con una cuenta de ahorro que te abrieron ellos, con una tarjeta de crédito y que te pagaron los intereses y al ratico tú estabas preso. Así funcionaba el sistema. Así funcionaba. Y lógicamente yo te comencé hablando de las precariedades económicas del sistema judicial. Los directivos del Banco Peravia, encabezados por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, cuando ellos te robaban 100 millones de pesos en una operación, en un tumbe, ellos gastaban 1 millón de pesos matándole el hambre a 2 o 3 gente aquí que se vende por picapollo. Uy. Y te ponían una querella y al ratico te ponían a coger lucha. O sea, yo tengo el caso de una empresaria venezolana que tenía cerca de 60 millones de pesos ahorrados en el banco, logró a pura lucha que le devolvieran una parte. Y para no devolverle la suma restante, cerca de 40 millones, le inventaron un expediente aquí. Le cancelaron la visa norteamericana
para que no pudiera volver a República Dominicana y le armaron un asedio, pero con su propio cuarto, simplemente para ellos robárselo. Peor aún, es que eso no lo sabía nunca nuestro amigo Cifrido Pare Pérez, se enteró ya después. Hasta un funcionario del Departamento Nacional de Investigaciones era un empleado delictivo de la estructura criminal del Banco Peravia, como lo había en la Policía Nacional. Para los asedios sí, para darle seguimiento a los extranjeros. Y ahí mantenían inclusive un espionaje telefónico a las personas estafadas, donde ellos sabían si el afectado venía al país, cuándo venía, qué abogados está buscando, y le armaban un lío en el aeropuerto, y el DNI y 2 o 3 delincuentes, de eso que siempre hay aquí, te devolvían del aeropuerto. Entonces, hazte la idea de que tú, como dominicano, tú llegues a Costa Rica o a Perú. Y lo que te espera es un expediente. Y te espera un expediente. Tú lo primero que tienes que lograr es salir de ahí. Claro, y después, bueno, no vuelve más por ahí. Exacto, no vuelve más por ahí. Y así te robaban tu cuarto. Así funcionaba el sistema financiero con el Banco Peravia en ese momento. De hecho, posiblemente nos están escuchando o viendo muchas de esas personas. Esa fue una estructura criminal que hubo que tirarle una bomba en el medio para que se desapartaran. ¿Y realmente desapareció esa estructura o está en receso? Te puedo decir que está en receso, siempre esperando otro que venga, porque aquí vienen extranjeros de esa índole y siempre encuentran una buena acogida. Sí. Recuérdate que, o no sé si tú lo sabías, José Luis Santoro le asignaron un coronel del Ejército Nacional. Somos unos vagabundos. Pero claro. Oye, colectivamente somos unos vagabundos. Claro, y varios miembros del ejército que utilizaban su uniforme y las armas del gobierno y del Estado para cuidar a un rufián. Para cuidar a un rufián. No, hombre, no. Se acabó el tiempo, Mateo. Excelente tu participación. Valió la pena esperar a que estuviera acá con nosotros. Te lo agradezco. Los temas que nosotros manejamos de una u otra manera son largos. Si uno te hablara, por ejemplo, de la ley de lavado de activos, mira, se te va 1 hora. Si te hablara del nuevo Código Penal que viene, se va más de 1 hora. Todos los temas penales son... Vamos a quedar invitados para una próxima ocasión y hablar de la ley de lavado, que eso es muy confuso. Y tú manejas muy bien ese tema. Sí. Gracias, Amadeo. Gracias a ustedes por su atención en el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.